aconsejado, guiado, direccionado por la palabra de Dios. Dios le bendiga a todos. Amén. Pastor, bienvenido, buenos días. Amén, amén, amén. Especial porque está usted agradecido en esta mañana. Estoy agradecido con Dios por la vida, por la bendición que nos otorga de poder llegar hasta los hogares, poder tocar el corazón de cada uno de los hermanos y amigos que se conectan con nosotros, personas dentro del país, fuera del país. Hay una persona que hoy nos está viendo desde Monterrey, México, y es Samir Fonnegra. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, a él y a su bella familia. Pero yo quiero tomar el micrófono para ayudarme un poco, ya que no hemos parado en estos días de impartir palabra, de hablar de parte de Dios. Y en esta mañana no será la excepción. Vamos entonces a entrar en materia para ganar tiempo con la palabra. Y quiero invitarle para que usted esté bien activo, bien activa conmigo. Vamos a interactuar este mensaje en el sentido de que usted va a comentar, me va a ayudar con las citas o textos bíblicos. Y para empezar nos vamos al Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, el capítulo 11, para tomar del versículo 23 al versículo 29, 6 versículos maravillosos, poderosos de la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Repito, la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, los versículos 23 al 29, es la porción escritural, el texto bíblico que tomamos para impartir la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Y leo lo que dice la palabra del Señor para bendición de todos y cada uno de los que están conectados con nosotros en esta mañana. Y nos dice así la palabra del Señor, carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 23 al 29, dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ore conmigo allí donde está. Eterno Dios, te honramos en esta mañana. Damos a ti honor, honra, gloria. Tributamos a ti nuestra adoración. Y te damos gracias por cada uno de los que hoy, a través de este en vivo, están conectados contigo, recibiendo tu palabra, y a quienes el Espíritu Santo, a través del tiempo de adoración que hemos tenido, también les ha tocado, les has ministrado y les has permitido llegar hasta tu presencia con gratitud de su corazón. Proclamamos hoy libertad en el aire, en el ambiente. Declaramos hoy en el nombre de Jesucristo una atmósfera apropiada para impartir una palabra de vida, de poder, de restauración. Hoy declaramos en el nombre de Jesucristo la presencia del Padre fluyendo
para ministrar cada corazón, para levantar la fe de los hijos e hijas y para sacar del conflicto al que hoy se encuentra en luchas, en obstáculos. Señor, hoy declaramos levantamiento de Dios y no caída. Bendice cada hogar, Señor, donde quiera que llegamos a través de esta transmisión. Toca, ministra, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias por tu propósito con la iglesia, porque ese propósito se mantiene vigente más allá de cualquier circunstancia o eventualidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Le invito para que le regale una buena sonrisa a las personas que tiene allí a su lado, a su alrededor, y vamos a disponernos para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Y hablamos hoy bajo el título Cuando la fe te conduce a tu destino en Dios. Repito, cuando la fe te conduce a tu destino en Dios. Una vez más repito el título para el mensaje de esta mañana. Cuando la fe te conduce a tu destino en Dios. Gloria al Señor. Y escúcheme con buena atención. Vamos a hablar en esta mañana de uno de los 5 hombres más mencionados en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de Moisés, porque Moisés, en el plano bíblico, en el plano escritural, se convirtió en un hombre relevante, debido a que Dios lo llamó para libertar al pueblo que Dios escogió para hacer cumplir su plan de salvación con la raza humana. Hablo del pueblo de Israel. Pero Moisés se convirtió en un hombre clave en el proceso o desenlace de los eventos bíblicos, no solo por haber libertado al pueblo. La Biblia hace afirmaciones puntuales de Moisés y dice, por ejemplo, que Moisés fue profeta de Dios. Y no solo dice que fue profeta de Dios, sino que nos dice que nunca antes se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien hablara Dios cara a cara. De Moisés la Biblia nos enseña que estando pequeño enfrentó un desafío del que muchos niños de su edad no se salvaron, y fue el desafío de haber sido preservado aunque había un decreto de muerte, el decreto del faraón de que todo niño varón que naciera entre los hebreos fuera echado al río Nilo para que muriera ahogado, o para que en el peor de los casos los grandes cocodrilos del Nilo le despedazaran y los consumieran. Pero la Biblia dice en el libro del Éxodo, el capítulo 2, que Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses, porque ellos le vieron niño hermoso. De Moisés la Biblia nos enseña que él escribió. Cuando usted estudia el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, encontramos que fue Moisés el autor de estos 5 libros y que Dios lo usó para darle a Israel la ley, y la ley que hizo que Israel fuera direccionado al propósito de Dios. De Moisés se habla no solo en el Antiguo Testamento. El mismo Cristo habló de Moisés, y cuando habló de Moisés le dijo a la clase religiosa, especialmente a los fariseos en su tiempo, porque ellos proclamaban que leían a Moisés
y que creían en lo que Dios enseñó con la ley de Moisés. Y el Señor les dijo: si ustedes obedecieran a Moisés, también a mí me obedecerían, porque Moisés habló de mí. De Moisés se habla en el último libro de la Biblia. De Moisés se habla en Apocalipsis, y dice el Apocalipsis en su capítulo 22 que en el cielo se cantará el cántico de Moisés, porque Moisés escribió varios salmos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, cuando Israel hubo pasado el mar rojo, en seco, estando al otro lado, Moisés se juntó con su hermana María y cantaron un cántico, un salmo que exaltó a Dios por haberlos pasado en seco por el medio del mar y por haber ahogado a los egipcios que venían con un plan destructivo. Pero note que hoy tomamos el Nuevo Testamento para hablar de Moisés. Y curiosamente, habiendo sido Moisés un personaje del Antiguo Testamento, hablaremos hoy de Moisés y de su fe basados en el Nuevo Testamento. Es curioso, pero esta curiosidad bíblica escritural lo que nos muestra es la trascendencia de este personaje llamado Moisés por haberle obedecido a Dios, y la trascendencia de la obra de su ministerio por haberle creído al Señor. Y vengo a hablar en esta mañana con aquellas personas que con humildad han dispuesto su corazón, porque en tu humildad y en tu obediencia a Dios, Dios hará que lo que haces para Él trascienda, no solo para tu tiempo, sino para tocar, para influenciar y bendecir generaciones, aunque el tiempo haya pasado y aunque usted ya no existiera. Dios hará que lo que haces para Él hoy se prolongue hasta tocar, bendecir, transformar e influenciar a muchos. Entonces este Moisés aparece en este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que es un capítulo precioso. De este capítulo podemos decir tantas cosas, pero yo no quiero ser tan extenso, tan profundo en el tema de la ampliación de lo que el capítulo 11 de la carta a los Hebreos dice, porque ya lo conocemos. Pero este capítulo 11 de la carta a los Hebreos tiene 40 versículos. Escúcheme bien, 40 versículos, son contundentes, son poderosos. Y en estos 40 versículos se habla acerca de la fe de unos 16 personajes de la Biblia en el plano del Antiguo Testamento. Repito, en estos 40 versículos de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, se habla de la fe de unos 16 personajes del Antiguo Testamento. Y esos personajes son los siguientes, los menciono rápidamente. Esos personajes son Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Rahab, la que se conoció como ramera, Gedeón, Barak, Sansón, Gente, David, Samuel y Moisés, que aparecen con nombre propio en estos versículos. Y Moisés entonces es uno de esos 16 personajes, pero es el personaje del que más información se suministra en este capítulo 11, porque comienza relatándonos desde un Moisés pequeño hasta un Moisés crecido, y un Moisés ya crecido, encauzado y en el ejercicio de su ministerio en obediencia al llamado de Dios. Entonces este Moisés que observaremos hoy es un Moisés cuya vida nos deja ejemplo, cuyo servicio, cuyo corazón, cuyo proceso en Dios nos deja a nosotros, bendito el Señor,
pautas importantes en cuanto al quebrantamiento, en cuanto a ser tratados por Dios, en cuanto a ser preparados y en cuanto a la respuesta positiva de los hombres al llamado de Dios. Pero todo esto, la Escritura nos muestra que fue por fe. Y en esta mañana yo vengo una vez más a levantar su fe. Porque la Biblia nos enseña que con Dios, en lo que tiene que ver con la intimidad, en lo que tiene que ver con la relación con Dios, todo es por fe. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en una ocasión a uno de los personajes bíblicos: si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. La Biblia entonces nos enseña que para tener, bendito el Señor, relación y para vivir una vida de intimidad con Dios, es importante la fe. La fe en la Biblia aparece como el ingrediente fundamental para una relación con Dios, para una vida de victoria ante los desafíos. Y hoy proclamo en el nombre de Jesucristo que por la fe en Dios saldrás en victoria de todo desafío, de todo obstáculo y de toda circunstancia adversa que enfrentes. Pero quiero centrarme hoy en las tres palabras que conforman el título que hemos dado para esta enseñanza. Quiero centrarme, repito, en las tres palabras que conforman el título de esta enseñanza. Y esas tres palabras son destino, conducir y fe. Si usted está en casa, escriba y repita conmigo: destino, conducir, fe. Una vez más repita: destino, conducir y fe. Destino, conducir, fe. Porque el título es cuando la fe te conduce a tu destino en Dios. Y vamos a hablar primeramente acerca de destino, porque Moisés fue predestinado por Dios y caminó en el destino que Dios había trazado para él. Y vamos a hablar de destino no solo porque Moisés fue predestinado, sino porque la Biblia nos habla acerca de la predestinación y nos habla acerca de que Dios destinó, bendito el Señor, a los que hoy caminan con Él y a muchos que todavía no caminan, los predestinó para ser sus hijos y para ser parte de su pueblo, la iglesia, los redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, cuando hablamos de destino, esto se vuelve importante porque una de las grandes doctrinas de la Biblia es la predestinación. Y predestinar es destinar desde antes de. Cuando hablamos de predestinación, estamos diciendo que Dios tenía un plan desde antes que formara el cielo, la tierra. Desde antes que constituyera el universo, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, y en ese propósito Dios predestinó, bendito el Señor, a hombres y a mujeres para conocerlo. En ese propósito de Dios desde la eternidad, Él te predestinó a ti, mi hermano. Él lo predestinó a usted, Él la predestinó. Usted no es casualidad en esta mañana, usted no es accidente en su casa, usted en el servicio que realiza para Dios no es accidente, eres el resultado de una predestinación de Dios. Entonces, destino es importante porque nos enseña que desde antes que el mundo fuera, Dios nos destinó. Y es a esto a lo que llamamos predestinación. La Biblia nos enseña eso. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, escúcheme, Pablo escribió en la carta a los Romanos. Si está tomando nota, escriba eso porque es importante. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Pablo dijo así. Romanos el capítulo 8, los versículos 29 y 30. Pablo dijo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero el versículo 30, Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también los conoció. Entonces nota que nos está hablando de predestinación, lo cual indica que Dios nos destinó desde antes de constituir el mundo. La gente predestinada es gente a la que Dios
decidió escoger sencillamente, no fue por méritos. Usted y yo no habíamos hecho nada, pero a Dios le plació incluirnos en su agenda eterna. La predestinación no es por obras, la predestinación no es por méritos. Usted y yo, repito, no hicimos nada, sencillamente a Dios le plació. Así que cuando hablamos de predestinación, con la predestinación tenemos que hablar de gracia, porque la gracia es favor que no merecías. Gracia es Dios haciendo en ti y en mí algo que tú y yo no merecíamos que Dios hiciera favorablemente para nosotros, pero Él quiso hacerlo. Y esto pasó con Moisés. Por eso Moisés no murió con otros muchos niños. Dicen algunos estudiosos de la Biblia que fueron cientos de niños los que murieron allí. Pues este Israel del Egipto antiguo, el Israel cautivo, era un Israel que la Biblia misma testifica que se multiplicaba, que ellos crecían, que ellos en medio de la hostilidad y de la adversidad seguían creciendo, seguían multiplicándose. Así que muchos niños murieron allí, pero Dios no permitió que Moisés muriera, porque Moisés había sido destinado por Dios para ser el libertador del pueblo. Y yo estoy hablando en esta mañana con personas que han sido predestinadas por Dios para grandes cosas. Cuando entiendes que eres predestinado, cuando entiendes que hay destino divino, destino de Dios en ti, entonces también vives seguro, porque sabes que cuando hay destino, hasta que no se cumpla lo que Dios planificó, todo lo que Dios enmarcó dentro de esa predestinación, tiene que cumplirse. Por lo tanto, ni el mismo enemigo, ni el mismo diablo, ni las circunstancias, ni la adversidad, ni las enfermedades, ni virus, ni pandemias, nada, ningún obstáculo te podrá destruir, porque fuiste predestinado por Dios para cosas grandes. Y hasta que Dios no haya cumplido su destino en ti, serás imborrable de esta tierra. Alabado, alabado. Alguien tiene que dar la gloria al Señor en esta mañana. Alguien debe decir: soy predestinado por Dios. Hay destino en mí, hay destino. Alabado el Señor. La gente que entiende la predestinación o el previo destino de Dios es gente que responde positivamente al llamado, porque cuando eres predestinado, aunque huyas y aunque quieras evadir, evitar o esconderte, al fin Dios y su propósito te alcanzarán para hacer lo que Dios dijo que harías para Él. Vamos, sonría y diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios en esta preciosa mañana. Entonces hablamos en primera instancia de destino. Destino, destino. Si hay alguien cerca de usted, dígale: tú eres predestinado por Dios. Como Moisés tuvo un destino, en ti también hay destino. Me llama la atención que la Biblia en el Antiguo Testamento habla de esto. Y cuando se nos habla de las generaciones de Noé y se nos está contando lo que ocurrió con Noé, se nos dice, bendito el Señor, que su padre Lamec lo engendró. Génesis capítulo 5, versículo 28, 29, 30. Libro de Génesis. Si tomas notas, si estás llevando los textos o citas bíblicas. Libro de Génesis capítulo 5, versículo 28 al 30, dice así: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Y la Biblia nos enseña que el nombre Noé significa consuelo o descanso. Noé significa también alivio. Pero nota que fue Lamec, cuando le puso nombre, el que entendió, tuvo la revelación de Dios, de lo que Dios quería hacer con Noé. Y dijo: a través de este niño, Dios traerá consuelo sobre la tierra, porque la tierra estaba, bendito el Señor, en desorden otra vez, y la maldad de los hombres se había multiplicado. ¿Cómo sabe Lamec que Noé iba a ser usado por Dios como un instrumento de consuelo y de descanso? Porque Noé
bendito el Señor, nació en un hogar donde sus padres también creían en el destino o en la predestinación de Dios. Aleluya. Pero este tema de predestinación debe ser tratado cuidadosamente. Yo he escuchado algunos conceptos con respecto a la predestinación y hay personas que dicen, bueno, como Dios me predestinó desde antes, entonces yo lo confieso y vivo como quiera. Puedo vivir en desorden, puedo vivir en derroche, puedo vivir en infidelidad, puedo vivir en deslealtad, puedo vivir con falta de integridad. No, porque cuando entiendes que eres destinado y que fuiste destinado desde antes de que Dios creara los cielos y la tierra, el creer en la predestinación te llevará también a guardarte para honrar a aquel que te predestinó. Vamos, escriba allí: cuando creo en el destino, en la predestinación de Dios, me guardaré en mi vida para honrar a aquel que me predestinó. Para honrar a aquel que me predestinó. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos entonces algunos personajes bíblicos que fueron destinados por Dios para cosas grandes. Es el caso de José. Y la historia de José aparece en Génesis capítulo 37, versículos 5 y 6. Dice que José soñó un sueño. Génesis 37, versículos 9 al 11 dice que soñó un segundo sueño. Y a causa de estos dos sueños que aparecen en Génesis 37, versículos 5 y 6, y en Génesis 37, versículos 9 al 11, los hermanos de José le aborrecieron. Y entonces José en sus sueños lo que estaba viendo era su destino en Dios, su futuro lo estaba viendo en sueños. Y por causa de este destino de Dios para él, sus hermanos le rompieron la túnica preciada que su padre le dio. Lo metieron en una cisterna. La cisterna no tenía agua. Lo sacan de la cisterna, lo venden a los ismaelitas. Los ismaelitas lo llevan a Egipto. En Egipto Potifar lo compra como esclavo en su casa. Y entonces Dios comenzó a mostrar ese destino para el cual tenía José, porque entonces Potifar se da cuenta que todo lo que José tocaba como buen administrador, como mayordomo, era prosperado en su mano. La esposa de Potifar pone sus ojos en José, lo calumnia, y por causa de esta calumnia, porque ella quería seducirlo, usted conoce la historia. José va a la cárcel, pero en la cárcel Dios también honra a José. Y finalmente vemos a José, el hebreo extranjero. Lo vemos finalmente del capítulo 42 del libro de Génesis en adelante. Lo vemos como el gobernador de Egipto y el hombre que Dios usó para salvar a Egipto de la hambruna que llegó en aquel tiempo y de la desolación que durante 7 años les afectó. Porque aun cuando estuvo en la cárcel estaba destinado por Dios para el palacio. Y quiero abrir un paréntesis aquí para decirle a alguien que si hoy te encuentras, bendito el Señor, en ambientes y en atmósferas de prueba, de dificultad o de obstáculo, eso no significa que morirás allí. Lo que esto significa es que Dios te está preparando para grandes cosas. Antes de llevar a José al palacio, que era el destino que Dios tenía para él, en Egipto Dios le permitió estar en la cisterna, de la cisterna como esclavo en la casa de Potifar, y de la casa de Potifar a la cárcel, porque todo esto era parte de la escuela y del proceso para llegar al cumplimiento del destino de Dios para José. Usted sencillamente está en proceso, Dios le está formando. No se ha desvanecido la agenda donde está la predestinación, el destino de Dios para usted. Alguien tiene que dar gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Dios. El segundo término que quiero tocar en esta mañana, yo dije que quería hablar de los 3 términos que conforman el título de este mensaje. De un Moisés cuya fe le condujo al destino de Dios. Cuando la fe te conduce a tu destino en Dios. Y dijimos que hablaríamos de los 3 términos que conforman el título. Ya hablamos de destino, ahora hablamos de conducir. Conducir, porque la Biblia nos habla acerca de conducir. El Espíritu Santo, en un sentido, es un conductor, un guiador. El Señor Jesucristo, en el Evangelio según Juan, cuando anunció al Espíritu Santo, dijo que era necesario que Él se fuera, porque si Él no se iría o no se iba, no vendría el Consolador.
Y él dijo, cuando él venga, os guiará a toda verdad. Os guiará. Y guiar, señores, es conducir. Guiar, repito, es conducir. Y la palabra o el verbo conducir o conductor proviene de un vocablo en griego. Y el vocablo es kibernetes. Kibernetes, un kibernetes era el timonel de un barco. Cuando Pablo naufragó, se habló de el conductor de la nave. Y esa palabra conductor se tradujo del vocablo griego kibernetes. Un kibernetes es un conductor. Pero cuando se habla de conducir, se dice kibernesis, es el acto de conducir. Ahora note que en el hogar, usted como padre, usted como madre, somos conductores, bendito el Señor, para ayudar a nuestros hijos en su relación con Dios, para ayudarlos a ser mejores personas, para conducirlos al propósito de Dios. Ahora, Dios condujo a Moisés hasta su propósito por la fe. Y Moisés vivió este proceso de ser conducido. Y tienes que esperar, mi amigo, mi hermano, en el cumplimiento del tiempo, hasta que Dios te lleve a donde te quiere llevar. Porque cuando eres conducido por Dios, entonces debes entender y aceptar que Dios usará en el propósito para conducirte. Escúchame, Dios usará por lo menos 4 ingredientes, te los voy a mencionar. Cuando Dios te conduce a su propósito, Dios usa eventos, Dios usa personas, Dios usa circunstancias. Aleluya, alabado el nombre del Señor. Repito, les voy a mencionar y hablar un poco acerca de 3 cosas que Dios usa para conducirte a su propósito en la fe que tienes en Dios. Dios usa eventos, Dios usa personas, Dios usa circunstancias. Y cuando decimos que Dios usa eventos, hace un momento dijimos que Dios usó el hecho de que los hermanos de José lo vendieran para Egipto, para acercarlo al destino y al propósito que había con José en Egipto. Yo no sé qué evento está usando Dios contigo. Y hablamos a menudo de este evento que nos ha llevado al confinamiento, que nos tiene en cuarentena. Algunos han dicho así en forma jocosa que la cuarentena es como Elite. Cuando uno espera que Elite se acabe, entonces sacan una nueva temporada. Y en estos días veía por allí esa broma en las redes sociales de que la cuarentena ya está como Elite. Cuando pensamos que está terminando, sacan una nueva temporada. Pero ¿sabe una cosa? Dios está usando este evento y lo está usando para provocar alineamiento en la iglesia. Lo está usando para traer sensibilidad sobre la tierra. Dios está usando esta circunstancia independientemente de dónde surgió o de cómo llegó a expandirse y hacerse pandemia. Lo que ocurre es que Dios lo está usando, esta eventualidad, como un conductor a su propósito. Lo está usando como un sensibilizador de la gente, como una herramienta para humillación delante de Él. Entonces Dios usa para conducirnos a su propósito. En la fe, Dios usa eventos. Pregunta, ¿qué eventos está usando Dios contigo? Tal vez has renegado, tal vez te has molestado por esos eventos, porque han sido eventos que demoran, porque tú piensas que ya debieron haber terminado. Pero Dios sencillamente está usando esos eventos, esas situaciones, para conducirte a su propósito. O sea, Dios está usando como un kibernetes cada eventualidad que vives para conducirte al glorioso propósito de Dios para ti sobre esta tierra. Pero dijimos que Dios, para conducirte a su propósito, usa personas. Note que la Biblia dice, Hebreos capítulo 11 versículo 23, que Dios usó a los padres de Moisés para preservar a Moisés.
Dice Hebreos capítulo 11 versículo 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Como así que por la fe, cuando nació, no era la fe de Moisés, era la fe de sus padres. Entonces Dios usó a Amram, padre de Moisés, y a Jocabed, los usó para preservar a Moisés. Y cuando eres conducido al propósito de Dios, cuando Dios te quiere llevar al lugar donde Él quiere ponerte para que le sirvas, le honres, Dios usará personas. Yo recuerdo cuando Dios me regaló, y no me gusta mucho contar testimonios de mis propias vivencias, porque la palabra basta para instruir, para exhortar, para corregir. Pero déjeme incluir aquí este breve testimonio de cuando Dios me permitió ir por primera vez a la República del Perú. Dios me puso en contacto con personas que nunca pensé que Dios usaría para llevarme a ese hermoso país, al cual bendigo hoy, porque ellos también están siendo desafiados en este momento. Pero hubo una persona a quien yo bendigo, porque él también, por la gracia de Dios, se conecta con nosotros. Y yo quiero honrar y bendecir al ministro Percy Peralta, porque Percy fue usado por Dios para abrir puertas en su nación. Y Percy me recibió en su casa, y con la familia de Percy viví experiencias especiales que marcaron mi corazón provechosamente. Pero entonces nota cómo Dios usa personas, y en ocasiones usa al que menos esperas, aquel de quien menos creías que sería usado por Dios como un instrumento, será usado. Entonces te quiero decir, prepárate, porque en las próximas horas, en los próximos días, Dios te va a usar para hacer bendición en el proceso de otros. Mientras Dios los conduce a su propósito, te va a usar a ti. Pero prepárate también, bendito el Señor, porque Dios va a usar a otras personas, los va a usar para darte una palabra. Van a llegar en el momento de Dios, en el tiempo indicado, preciso, para hablarte de parte de Dios. Porque Dios usa personas para conducirte a su propósito, al propósito de Dios. Y en tercer lugar, Dios usa circunstancias. El hecho de que Faraón promulgara este edicto de muerte contra los primogénitos fue usado por Dios. Pastor, ¿eso? Sí. Porque a Moisés le pusieron Moisés porque fue salvado de las aguas. ¿Y por qué lo pusieron en las aguas? Porque había un decreto faraónico de lanzar a los varones que nacieran en Israel al río Nilo. Entonces Moisés, en la canastilla, rescatado por la hija del faraón, era un milagro, porque los egipcios, cuando vieron la canastilla y un bebé vivo flotando en medio del Nilo y de las corrientes del Nilo, entendieron que allí había ocurrido un milagro, un milagro. Entonces Dios usó la circunstancia del decreto para mostrar su gloria en Moisés. Y Dios usó, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, no sé si habías observado esto, pero en el Nuevo Testamento hay un libro, la carta de Pablo a Filemón. Y este Filemón fue ganado por Pablo. Pero ¿sabes qué usó Dios para que Pablo escribiera esta carta a Filemón? Dios usó la fuga de un esclavo que tenía Filemón. Y este esclavo se llamaba Onésimo. Y Onésimo se le voló a Filemón porque era su esclavo. En aquel tiempo se usaba esto de la esclavitud, la práctica de la esclavitud, la cultura de la esclavitud. Y Onésimo se le fugó a Filemón y llegó a Roma, y en Roma se encontró con Pablo, y allí Pablo lo recibió, lo instruyó y se volvió un discípulo que honraba a Dios. Y luego Pablo lo devuelve a Filemón con una carta, la carta a Filemón. Pero ¿qué usó Dios para llevar a Onésimo a encontrarse con Pablo? La fuga fue usada para salvar a Onésimo. Y luego Pablo lo devuelve a la casa de Filemón, su amo, pero lo devuelve convertido a Cristo, y lo devuelve con la revelación del evangelio del reino de Dios. ¿Qué circunstancia está usando Dios contigo? Señor, señora, cuando tienes fe y cuando crees que la fe, como a Moisés, te conducirá al propósito de Dios, no renegarás de las experiencias que tienes. Aunque parezcan amargas, aunque te cuesten lágrimas, entenderás que lo que estás viviendo ahora
está siendo usado por Dios como una circunstancia que te conduce a su propósito. Y en tercer lugar quiero hablar de fe. Recuerda que yo dije a comienzo que el título es Cuando la fe te conduce a tu destino en Dios. Ya voy a terminar, pero hablamos de destino, después hablamos de conducir y ahora hablamos de fe. ¿Por qué Moisés se incluyó en el relato de Hebreos capítulo 11? Porque tuvo fe. Pero yo quiero hablarte de la fe rapidito, porque aquí aparecen, bendito el Señor, dos tipos de fe. Y la Biblia habla por lo menos de 7 tipos de fe diferentes. Todos se originan en Dios, pero la Biblia habla por lo menos de 7 tipos de fe. Y yo te quiero hablar de 2 tipos de fe, de 2 clases de fe que aparecen en este relato cuando se dice que Moisés tenía fe. Te quiero hablar, bendito el Señor, de la fe enseñada. Repita conmigo, fe enseñada. Alabado Dios, escriba allí, fe enseñada. Fe enseñada. La fe enseñada fue la fe que los padres de Moisés tenían. ¿Dónde dice la Biblia que ellos tenían fe? Hebreos capítulo 11, versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Nota que dice que fueron los padres los que no temieron. Moisés recién nacido no definía fe, no definía miedo, no definía decreto, no conocía lo que le rodeaba. Entonces sus padres lo esconden por fe y no temieron al decreto del rey por fe. Pero ellos enseñaron esa fe a Moisés. Señores, cuando hablamos de fe, es importante para que nuestros hijos, para que tu descendencia, para que tus generaciones conozcan el propósito de Dios, tú tienes que enseñarlos en la fe. La fe enseñada es la fe de la que Pablo le habló a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 5. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Señores, la fe hay que enseñarla. Pastor, ¿y cómo se enseña la fe? Se enseña a través de la palabra de Dios. Pablo dijo en su carta a los Romanos, el capítulo 10 y el versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Pablo dijo así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe enseñada es aquella fe que el padre biológico enseña a sus hijos. La fe enseñada es aquella fe que el padre espiritual le enseña a su hijo espiritual, a quien ganó. Tienes que volverte un maestro de la fe para otros. Enseña fe, enseña fe, enseña tu fe bíblica, enséñasela a otros. Es tiempo de enseñar. Y abro un paréntesis para decir algo, y esto va exclusivamente para la iglesia Filadelfia Proyección del Reino, la familia Proyección del Reino. Vamos a entrar en un proceso de capacitación, de discipulado. Ya estuvimos distribuyendo por allí 2 materiales: un material para liderazgo y servidores y un material para personas más nuevas. Usted necesita fundamentar su fe, y yo le invito para que usted entre en esta dinámica que es bíblica y que fue la dinámica que usó Jesús, porque Jesús escogió a 12 y a esos 12 durante 3 años y medio estuvo impartiéndoles un discipulado teórico, práctico, enseñándoles la fe del reino de Dios. Entonces vamos a entrar en este proceso. Le invito en el amor de Cristo y en la seriedad que implica, que juiciosamente y a que disciplinadamente, semana tras semana, virtualmente, a través de videollamadas, y si vivimos tan cerca y hay la seguridad como para que podamos hacer las socializaciones del material que usted recibió personalmente o virtualmente, pero usted dispóngase para que le sea enseñada la fe, porque hay una fe que es enseñada, y a Moisés se le enseñó esa fe. Pero Moisés tuvo también una fe de alcance,
una fe de alcance. Y yo le invito para que escriba allí: fe que alcanza, fe que alcanza, fe que alcanza. Esta fe es la fe efectiva. Esta fe que alcanza es la fe que funciona. Y yo sé que usted ha alcanzado muchas cosas por fe. Amén. De hecho, hay gente que se casó por fe. Amén. No por belleza, sino por fe. Dios mío, habrá más de uno que me mira así con ojos bien abiertos allí en esa pantalla. Pero sí, hay muchas cosas que has alcanzado por fe. Por fe te estás preparando. Por fe tienes un empleo estable. Por fe en lo que dice la palabra de Dios, tus hijos están creciendo sanos. Por fe hoy tienes una familia unida. Por fe has sido guardado por Dios en este desafío global actual. Hay una fe que alcanza. Fe que alcanza. Y yo quiero mostrarte por lo menos 8 cosas que Moisés logró por fe. ¿Cuántas, pastor? 8 cosas por lo menos que Moisés logró por fe. Y están aquí en los versículos que leíamos. Y con esto quiero ir terminando, porque el tiempo corre y el reloj indudablemente no se detiene. Entonces, quiero que notes por lo menos 8 cosas. Hebreos capítulo 11 versículos 23 al 29 nos muestra por lo menos 8 logros, 8 cosas que Moisés alcanzó, y las alcanzó por fe. Y el mismo Dios que llevó a Moisés a alcanzar estas 8 cosas diferentes por fe, en esta semana, en los próximos días, te llevará a desarrollar esa fe que alcanza. Vas a ver puertas abiertas. Vas a ver a tus familiares rendidos a los pies del Señor Jesucristo. Vas a ver puertas abiertas, respuestas de Dios. Lo que estaba lejos vendrá cerca. Lo que estaba demorado, Dios, bendito el Señor, lo traerá. Lo traerá como respuesta en estos días a tus manos. Si yo estuviera allí en su lugar, yo escribiría amén, 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 amén. Entonces nota por lo menos 8 cosas diferentes que Moisés logró por fe. Número 1. La Biblia dice que por fe Moisés logró ser guardado, escondido por sus padres. ¿Quién tenía fe allí? Los padres de Moisés, pero por fe lo guardaron, lo escondieron. Por la fe, Hebreos 11:23, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. ¿Cuál es el logro allí? Esconderlo, preservarlo cuando había un decreto. Segundo logro por fe, ya Moisés grande. Versículo 24, Hebreos 11:24 dice, dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande. Ahora nos habla de la fe que Moisés aprendió en su casa. Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cuál es el logro allí? Rehusar llamarse hijo de la hija del Faraón. ¿Por qué? Porque Moisés descubre que no es su raza, no es su linaje. Esta gente, los egipcios, no tenían su sangre, no tenían su fe, no tenían sus principios de fe, no tenían su cultura, no tenían su destino. Entonces Moisés rehúsa hacer parte de la inmundicia de las prácticas egipcias, aunque en Egipto había riquezas y tesoros. Porque cuando tienes fe, menospreciarás los deleites temporales de este mundo por honrar a Dios y lo que es eterno en Dios. Alabado, alabado el nombre del Señor. Entonces el segundo logro es que logró rehusarse a llamarse descendiente de Faraón y por lo tanto a todas sus prácticas. Tercer logro, Hebreos 11:25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe Moisés escogió ser procesado con el pueblo antes que quedarse en Egipto y en los deleites temporales. ¡Qué buena elección! Aquí dice que él escogió, y esta elección, esta escogencia fue por fe. Por la fe escogió ser procesado con los hebreos. Versículo 26, el cuarto logro de la fe de Moisés.
Hebreos capítulo 11 versículo 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces nota que por la fe Moisés logró poner su mirada en el galardón. Por la fe, en cuarto lugar, logró poner su mirada en el galardón de Dios. Un galardón invisible. Galardón es premio. Galardón es una honra que se le da al que lucha. Quinto logro de Moisés por su fe. Hebreos capítulo 11 versículo 27. El quinto logro es este: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí hay dos logros. El primero, el quinto logro es: Moisés por su fe logró dejar Egipto. Ay, pastor, pero ¿qué logro es ese? Sí, recuerda que a él, cuando crecía y cuando se le instruía y se le aceptaba como nieto del faraón, como hijo de la hija del faraón, tenía privilegios, pero también tenía responsabilidades. Moisés estaba perfilado, comprenda, para ser el siguiente faraón de Egipto. Bendito el Señor. Entonces no podía tan fácilmente soltarse, desatarse de la cultura en la que fue enseñado, en la que creció, y del trato que le dieron como descendiente del faraón. Pero dice la Biblia que él por la fe dejó Egipto. Yo creo que tu fe, voy a hacer aplicación y abro el paréntesis, tu fe te va a hacer o te va a llevar a dejar Egipto. Egipto aparece aquí como un sistema perverso, un sistema fornicario, un sistema de incredulidad, de idolatría, de paganismo. Cualquier parecido con la realidad de este tiempo y del sistema actual no es coincidencia. Entonces el sistema actual en el que el mundo y la gente que no conoce a Dios vive es como un Egipto en este tiempo. Pero por tu fe lograrás salir de Egipto y sacar Egipto de ti. Ahora, seguiremos aquí, pero no viviremos como viven los que son de aquí. Ay, Dios mío, repito, seguiremos aquí en este mundo y viendo este sistema, pero no viviremos como viven los hijos del sistema. Eso fue lo que pasó con Moisés. Bendito el nombre del Señor. Pero aquí encontramos inmediatamente otro detalle. Encontramos en el mismo versículo 27 que logró dejar Egipto, pero también encontramos el sexto logro de Moisés por fe. Hebreos 11, 27 dice: porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés por su fe logró ver al invisible. Y este invisible que Moisés vio, ¿sabe de quién se trata? Se trata de Jesucristo. Porque dice que Moisés vio al que no veían. Y en el Antiguo Testamento las manifestaciones visibles de Dios se llaman teofanía, y son visiones físicas de Dios. Y estas teofanías hablan de Cristo. Entonces el invisible que Moisés vio en el plano del Antiguo Testamento fue a Cristo. Y viendo al invisible, Moisés se inspiró. Y cuando en Egipto tuvo que huir, atravesó el desierto, porque veía al invisible caminando delante de él. Y por la fe logró llegar, bendito el Señor, a Madián, a casa de Jetro, y estar allí durante 40 años siendo preparado en la escuela de Dios, como viendo al invisible. La gente que tiene fe ve a Dios donde otros no lo ven. Escriba eso. La gente que tiene fe ve a Dios donde otros no lo ven. Escríbalo, escríbalo, escríbalo. La gente que tiene fe ve a Dios donde otros no lo ven. Séptimo logro de Moisés por fe. Ya estamos terminando. Séptimo logro aparece en el versículo 28. Hebreos 11, 28 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Nota que aquí aparecen también dos logros. Logro número 7 y logro número 8. Logro número 7 es la celebración de la Pascua.
La Pascua fue aquella celebración donde mataron un cordero y lo comieron por familia, lo comieron de pie, con el calzado en su pie, el bordón en su mano y el cinturón apretado, dispuestos a salir. O sea, ellos celebraron su salida, porque Pascua significa eso, salida, salida. Eso es lo que significa el vocablo Pascua, salida. Moisés por fe celebró la salida de Egipto antes de salir de Egipto. Esto se llama fe, que usted se anticipe a declarar y hablar de lo que todavía no ve o no tiene. Esto es fe. Celebraron la Pascua, la salida antes de salir. Y el octavo logro aquí es que Moisés por fe logró que la muerte no tocara a los primogénitos egipcios. Por la fe, dice, versículo 29, por la fe, versículo 28, por la fe celebraron la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Séptimo logro, celebraron la Pascua antes de salir, y por la fe lograron que los primogénitos de los hebreos no murieran como murieron los egipcios, porque Dios le habló a Moisés, le dijo: unta la sangre, o diles a los hebreos que unten la sangre del cordero que degüellan en cada casa, que la unten en los dinteles de sus puertas. Y esto fue usado por Dios como señal, por fe, para guardar al pueblo. Señores, la fe en Dios te conduce a tu destino en Él. No sé en qué situación o circunstancia del proceso te encuentres, pero creo que Dios está operando y está operando para conducirte a su destino para ti. Levanta tus manos allí donde estás, dale gloria a Dios, dale gracias a Dios, dale la gloria al Señor. Alguien que abra su boca durante estos próximos 50 segundos, los próximos 50 segundos para agradecerle a Dios. Hoy, Padre eterno, te doy gracias por la palabra, y gracias por cada persona que ha escuchado esta palabra. Gracias por los que se han reunido en casa para oír y participar con nosotros de la adoración y de la impartición de la palabra. Hoy les bendecimos. Hoy, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, estamos creyendo por una semana de victorias. Seguimos creyendo que tú nos guardas. Creemos, Dios mío, que no solo nos guardas, sino que proveerás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, Padre, encontramos 16 personajes diferentes que vieron gloria de Dios en sus vidas y en su relación contigo, Señor, porque tenían fe. Levanta la fe de la iglesia, Señor. Llévanos a enseñar la fe, a usar la palabra para enseñar fe. Una fe bíblica será una fe cuyos fundamentos no tambalean. Será una fe cuyo fundamento permanece. Bendigo la iglesia, bendigo a los que se han reunido hoy para oír tu palabra. Oramos por los enfermos en el nombre de Jesucristo. Impartimos sanidad ahora. Amén. Allí donde estás, sé sano, sé sana ahora. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano, sé sana. Amén. En el nombre de Jesucristo, lo que sea que te agobia, eres sano. Amén. En el nombre de Jesucristo enviamos una palabra de sanidad y de recuperación pronta para Emiro. Enviamos una palabra de consuelo en el nombre de Jesucristo para su familia, para sus hijas que están acá en casa esperando que la paz de Dios gobierne sus corazones. Amén. Todo enfermo en casa, o en clínicas o en hospitales, Dios, en el nombre de Jesucristo, transporta poder sanador, toca los cuerpos y los sana. Todo virus, toda pandemia es erradicada en el nombre de Jesús. La mano de Dios operando ahora. Sanidad. Proclamamos también restauración, restauración de vidas. Si tu fe había decaído, si estabas en crisis de fe, hoy oramos por ti y proclamamos sanidad.
Proclamamos en el nombre de Jesucristo fe, 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 fe. Recibe ahora. Te levantas en fe, te levantas en fe, te levantas. Vas a ver logros de tu fe en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por los conflictos que ha habido en los hogares. Muchos hogares en conflicto, donde producto, Señor, del confinamiento y de la tensión, de la presión que todas estas circunstancias ejercen. Tal vez ha habido disputas entre cónyuges. Obra allí, al interior de los hogares. En el nombre de Jesucristo, trae tu paz. Transforma al esposo que no te conoce. Transforma el corazón a la esposa que no te conoce. A los hijos que no te conocen, cámbiales el corazón en el nombre de Jesucristo. Padre, estamos declarando hoy vida. Levante sus manos allí donde está la vida de Dios sobre ti. Es por fe, es por fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por fe. Levanta tus manos, levántalas. Recibe hoy de Dios fuerzas nuevas. Se renuevan tus fuerzas. Hoy cree que tu destino en Dios está seguro. Aunque en este momento no sepas qué viene, no sepas qué harás. Allí donde estás, te digo que tu destino está seguro en Dios, porque Él te predestinó para grandes cosas. Recibe donde estás. Amigos que nos han escuchado esta mañana en casa, hijos que no van a una iglesia, pero están allí acompañando a sus padres, esposo que no te identificabas antes de esta cuarentena, no te identificabas como miembro de una iglesia local, pero has oído palabra y hoy te conectaste con nosotros. Te hago un desafío en esta mañana. Invita a Cristo a tu corazón. Estamos tratando de situaciones eternas. Aquí no se trata solo de que creas durante la pandemia, ¿no? Aquí se trata de que asegures tu eternidad con Dios. Allí donde estás te invito. Abre tu corazón a Jesucristo. Ora conmigo si esa es tu decisión. Si hoy decides invitar a Cristo a tu vida, ora conmigo. Repite esta oración. Señor Jesucristo, en este momento reconozco que soy pecador. Me arrepiento. Me humillo delante de ti y me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesucristo, yo creo que fuiste a la cruz y diste tu vida por mí. Hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Jesús, hazme nacer de nuevo. Hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, séllame con el sello del Espíritu Santo, que es las arras, la garantía de que si Cristo viene ahora por su iglesia, yo me iré con Él. Y si muero, y muero creyéndole, resucitaré para ir al cielo con los que Dios tiene por dignos de resurrección para ir al cielo. Gracias, Señor. Amén y amén. Si usted repitió esta oración, los mismos 3 consejos de siempre, no me cansaré. Número 1, siga conectado, conectada con nosotros. Necesitas una palabra para ser inspirado y crecer, para ser inspirado y crecer. Y Dios, mientras esperamos que se vuelvan a abrir los templos, Dios te va a dar esa palabra a través de estas transmisiones. Segundo, comienza a orar. Orar, te recuerdo, es hablar con Dios. Comienza a hablar con Dios. Ora, dedica 10, 15, 20 minutos. Háblale a Dios de tus situaciones. Eso es orar. Y tercer consejo, comienza a leer la Biblia. Lea la Biblia. Le recomiendo el Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Comience a leer uno de esos 4 evangelios, pero comience a leer la Biblia. No se olvide, este es su amigo y servidor, el pastor Giovanni Vergara. Esta es la iglesia Filadelfia, Proyección del Reino, desde el municipio de Tierra Alta, Córdoba, Alto Sinú, Colombia. Y yo quiero permitir que sea mi esposa la que nos despida, porque este tiempo ha estado precioso. Gloria a Dios, qué hermoso tiempo en esta mañana preciosa. Hemos podido sentir
la presencia de nuestro amado y buen Dios, el Señor Jesucristo, ministrando nuestras vidas por medio de su palabra. Y estamos agradecidos porque ¿cómo conocemos la voluntad de nuestro Padre? A través de su palabra. Y también ella misma nos dice que nuestra fe es aumentada cuando escuchamos su palabra. Entonces yo creo que es una palabra que hoy nos direcciona, que hoy nos levanta cada día más a vivir en fe. Porque ella misma dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que todo aquel que se acerque a Dios le crea que le hay. Porque sin fe es imposible agradarlo. Amén. Y que Él es galardonador de todo lo que le buscan. Entonces estamos agradecidos con el Señor por este tiempo maravilloso. Gracias le damos al Señor por esta transmisión, por esta oportunidad que nos da de acercarnos a ustedes a través de esta conexión. Amén. Y de poderles interactuar con ustedes. Gracias a ustedes por estar conectados, por sacar un tiempo para el Señor y unirse con nosotros para dedicárselo a Él. Gracias a todos los hermanos de la Iglesia Proyección del Reino, los hermanos de otras congregaciones, pastores que nos estuvieron en esta mañana conectados con nosotros. También a los familiares que se conectaron con nosotros, pero también quiero darle gracias a Elías, a la hermana Yuri, a la hermana Keren. Pastor, gracias al Señor por mi vida, porque nos permite estar unidos y poder seguir sirviéndole al Señor. Amén. Entonces vamos a orar para entregar este final de tiempo y este hermoso día al Señor, y que sea Él bendiciendo esta semana de una manera maravillosa. Amén. Padre, buen Dios, gracias, Señor, por este tiempo, por la palabra que hoy fue, Señor amado. Padre, ministrando nuestras vidas, tu palabra que inspira nuestros corazones. Gracias, Señor amado, por cada tiempo donde hoy glorificamos tu nombre, por cada hermano, hermana, amigo, por cada familiar que hoy se conectó con nosotros, Señor. Gracias por los que se conectaron desde fuera del país, Señor, de otras naciones. Gracias por sus vidas. Bendíceles en gran manera. Declaramos sobre ellos, Señor, cielos abiertos, una semana llena de victorias, de bendiciones. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos también, Señor, especialmente por la juventud de nuestra nación. Aquellos, Señor, que están iniciando estudios académicos universitarios, Señor, que no han podido concluir, Señor, sus estudios, y que muchos de ellos ven afectados, Señor, la continuación de sus estudios en este semestre que va a iniciar en el próximo mes de junio, Señor. Muchos han dicho, tal vez no podamos seguir estudiando porque no hay recursos financieros para los que estudian en universidades privadas, Señor, o para los que no tienen conexiones rápidas, Padre, elementos necesarios para estudiar virtualmente. Oramos por ellos para que aumente su fe, para que, Señor, ellos activen la fe a creer, Señor amado, en lo que no ven, Señor, a llamar las cosas que no son como si fuesen, a declarar que los recursos vienen y que ellos van a poder continuar con sus estudios si es tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Ahora, Padre, colocamos esta semana en tus manos y nuestras vidas, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde, somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, Proyección del Reino, y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Tenemos otro encuentro online el día miércoles a las 5 de la tarde, el día viernes a las 5 de la tarde con la ayuda del Señor, y nuevamente el próximo domingo a las 8 de la mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta pronto.